Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio que explora los límites del pensamiento y de la ciencia, como el sueño de Einstein de descubrir que todas las fuerzas de la naturaleza están unificadas. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Lo difícil es tratar de comprobar experimentalmente la hipótesis de un campo unificado. Así es, porque esto implica un salto del pensamiento teórico a la realidad. Sin embargo, esa es precisamente la dirección que ha tomado la física moderna. Todo lo que percibimos como mundo tiene que ver con 4 fuerzas básicas de la naturaleza que se intentan unificar. Pepe Gordon conversa con Yora Mickenberg, líder del proyecto del espectrómetro de muones Atlas, sobre el increíble trabajo de detección de partículas subatómicas que se lleva a cabo en el CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear, que precisamente trata de revelar, mediante un asombroso colisionador de partículas, los niveles más finos y unificados de la naturaleza. Lo que está pasando de verdad para investigar los misterios de la materia y los secretos de la materia implica un gran conjunto de disciplinas y de investigadores, ¿no? Bueno, es mover la tecnología al extremo de lo que es posible hoy día. Y eso ha sido realmente algo sumamente difícil, con muchos problemas, y uno de los problemas lo tuvimos hace 1 año y medio justamente, porque todo lo que se hace al límite de lo que es posible desde el punto de vista mecánica, electrónica, computación, siempre tiene el riesgo de que haya el pequeño tornillo que no va a funcionar. Y acá fue uno entre 4000 tornillos pues que no funcionó. Bueno, y no funcionó en el momento en que ya habíamos chequeado todos los otros, pues eso es lo que falló. Teniendo en cuenta la complejidad del sistema, y por ejemplo, si yo tomo nuestro experimento que se llama Atlas, estamos hablando de 100 millones de detectores diferentes de partículas, todos en un lugar. ¿Por qué esta complejidad? Porque la materia es muy compleja. O sea, un protón es una cosa sumamente complejo, que está hecho de quarks, de antiquarks, de estas partículas que se llaman gluones. Y cuando tenemos un choque, pues no es un choque entre un protón. El protón no existe. Lo que existe es los elementos que hacen este protón. Y es una de estas subpartículas que va a chocar contra otra de las subpartículas del otro protón, que cada una de ellas tiene una energía muy pequeña o una porción de la energía de este protón. O sea que la mayor parte de las colisiones pasan a energías que no me interesan, no me traen ninguna nueva información. Lo que yo estoy buscando es sobre 1 billón de colisiones en que una tiene 1/4 parte de la energía que choca contra uno que tiene la mitad de la energía del otro, y eso me da nueva información sobre la física que pasan a altas energías o a tiempos muy pequeños del comienzo del universo. Pero para ver esto tengo que ver el billón de colisiones que no me interesaran, y esas las tengo que registrar. Y descartar luego. Y descartar inmediatamente, porque ni siquiera lo puedo transferir. Porque si tomo en cuenta que tengo este detector con 100 millones de elementos que están midiendo 40 millones de interacciones por segundo, y cada uno de estos detectores tienen varios bits de información, si multiplico estos 3 números, tengo entre 100 a 1000 veces la cantidad de información que pasa por todas las redes telefónicas del mundo entero, y eso no lo puedo transmitir. Entonces, localmente, cada uno de estos detectores tienen, por ejemplo, una memoria local que puedo registrar la colisión número 1 en todos estos lugares. Muevo esta información, colisión número 2, colisión número 3, que me dicen en la colisión 35 hay algo interesante, y entonces saco toda la información de la colisión 35 en todas estas memorias y las mando para sistemas de microprocesores. Y ahí puedo entonces hacer un filtraje del nivel de 1 en 100.000.
Ahora, eso es Sí, y todo esto para investigar cómo está hecha la materia. exacto, pero varios niveles en la materia. Ahora, hay cosas que todas son más difíciles aún, porque si yo quiero encontrar esta partícula, por ejemplo, este bosón Higgs, que me da la masa a todas las otras partículas puntuales en el universo, para eso tengo que buscar uno entre 100 billones de interacciones para producir uno así. Eso significa que tengo que buscar algo que es más pequeño que una aguja en un pajal. Sí, es. Y eso demanda otros niveles de filtraje para llegar a esto. Por supuesto, hay física muy interesante que puedo medir antes y eso, por eso hacemos el nivel primero y eso se envía a todo el mundo con este nuevo desarrollo que se ha hecho ahora que se llama el grid, que significa que como no puedo almacenar toda la data en un solo lugar, pues las almaceno en varios lugares del mundo y cuando yo envío mi programa para ver qué es lo que pasa en este tipo de colisiones, pues una parte está corriendo en Taiwán, la otra parte en China y la otra parte en Japón y la otra parte en Estados Unidos y la otra parte en Rusia y ahí recibo toda la información de la pregunta que yo me he hecho. Aún más aún, sería terrible si no encontramos este bosón Higgs. Es importantísimo eso, ¿no? Las Es importante y es importante por otra cosa, porque hay cosas terribles, por ejemplo. Porque si no lo encontramos, hay algo muy serio que se va a romper, que se llama la causalidad. Así que tenemos que encontrar nuevas cosas que nos expliquen qué es lo que pasa, porque hay fenómenos sumamente serios que se romperían si es que no lo encontramos. Estamos hablando de la tecnología llevada al extremo para tratar de descubrir los secretos de la naturaleza. Se trata de un esfuerzo descomunal que implica un poder de cómputo colectivo inimaginable, una precisión que hace que tan solo un pequeño tornillo entre 4000 pueda hacer fallar los experimentos. La audacia de estas investigaciones es cada vez mayor. El físico Göran Mickenberg es uno de los principales responsables de imaginar lo que podrá hacer el colisionador del CERN en el futuro. Hablaremos de ello después del corte, pero antes vamos con nuestra compañera Silvina a la sección Los supersabios mexicanos del siglo XXI. Pues querida Silvina, ¿qué es lo que están cocinando los científicos mexicanos en pleno siglo XXI? Pepe, en esta ocasión nos fuimos al CIMBESTAP con un grupo de investigadores que están trabajando en modificar genéticamente al mosquito de la malaria para así impedir la transmisión de esta enfermedad. Pues vamos a ver, creo que es una investigación que se está llevando a cabo en diferentes institutos y centros de investigación, pero es muy interesante lo que están haciendo aquí en México, ¿no? Exactamente. Veamos de qué se trata. La malaria, que es una enfermedad transmitida por un vector que es un insecto, un mosquito, para que ocurra la transmisión de la malaria tiene que el mosquito hembra picar una persona que esté enferma. Entonces en la sangre toma los parásitos, los lleva a otra persona que esté sana y cuando la pica a esa nueva persona le transmite los parásitos, los protozoarios. En la investigación que hacemos en el laboratorio trabajamos principalmente aplicando las herramientas de la biología molecular para tratar de interferir con la transmisión. Encontramos que el parásito cuando entra en el cuerpo del mosquito necesita ciertas moléculas para agarrarse de ellas aparentemente y entonces continuar su desarrollo. Hemos logrado inhibir la producción de esas moléculas de tal manera que los parásitos ahora no encuentran de dónde agarrarse y no se reproducen con la misma eficiencia que en el mosquito que no se le ha hecho ninguna manipulación. Hay que recordar que las células tienen en su núcleo la información de todas las proteínas que puede producir. La información genética sale del núcleo por medio de un RNA mensajero, el cual sirve para que los ribosomas hagan a las proteínas. En el procedimiento que hizo la doctora Mónica González, preparó RNAs interferentes que destruyen a una proteína del mosquito y que el parásito la necesita para poderse desarrollar. Si nosotros podemos manipular a esta proteína, podríamos disminuir la eficiencia de la transmisión. Este fue un proyecto más de nuestros supersabios del siglo XXI. Regresamos enseguida a la oveja eléctrica con los esfuerzos que se hacen en el CERN para tratar de detectar el sueño de Einstein, para tratar de descubrir los secretos de las fuerzas básicas de la naturaleza. Estamos de regreso en la oveja eléctrica.
Los androides sueñan con ovejas eléctricas y la oveja eléctrica sueña con el sueño de Einstein, descubrir la existencia de un campo unificado de todas las fuerzas de la naturaleza. Pepe Gordon conversa con Yora Mickenberg, líder del proyecto del espectrómetro de muones Atlas en el CERN y un personaje clave en el diseño de los experimentos que se realizarán en el futuro en el colisionador de partículas en Ginebra, Suiza. En el futuro, para el 2016, se habla de evolucionar el colisionador. Y para ese es mi rol, ese es escribir la proposición de qué cambios vamos a hacer en los experimentos o en nuestro experimento para el 2016 y para el 2022 para que funcione hasta el 2030. Háblanos Mucha un poco imaginación. de ello. Porque ahí está el elemento de la imaginación que aparece en la ciencia, ¿no? Porque es pensar lo impensable. Tú empezaste planteándonos que tienes que llegar a un nivel donde estás hablando de cruzar fronteras, de tecnología que te lleva a cruzar fronteras, y estamos hablando a veces de pasar a lo inimaginable. Así como hay físicos que se resistieron a los quarks, estamos hablando también de que estas ideas que estás imaginando deben de tener también ciertas resistencias. Por supuesto que tienen resistencias, y lo que pasa generalmente es que, y eso es muy triste, que uno toma las decisiones más conservadoras posibles. Sí, sí, sí. Pero en paralelo estamos desarrollando nuevas tecnologías. O sea, hay que estar seguro que podemos construir una parte del experimento que va a estar ahí, o sea, modificar el experimento que va a funcionar en 2016. Y que lo podemos hacer con el dinero que hay. Pero en paralelo estamos desarrollando nuevas tecnologías que en cierto momento podamos tener la decisión, bueno, quizás esto está maduro suficientemente para entrar acá, o si no, va a entrar más adelante. Y muchas de estas cosas terminan siendo utilizadas para cosas que no teníamos la menor idea de que eso iba a repercutir. Y eso va a funcionar para tomar fotos de camiones, radiografías, que se está utilizando para eso. Y aún fuentes de sincrotrón, que hoy día tenemos la posibilidad esencialmente de ver cómo una molécula cambia en el tiempo, una molécula biológica, y para eso necesito detectores sumamente rápidos que me permiten hacerlo eso. ¿Con qué están soñando? ¿Qué es lo que están imaginando de qué tipo de experimentos, qué tipo de búsquedas, que son las que no están dentro de nuestro campo de atención hoy en día, está soñando para 2016 y para 2022? Bueno, una buena parte de lo que queremos soñar vamos a recibir la respuesta hasta el 2016. Y eso es lo trágico de todo eso. Nosotros sabemos que ahí tenemos que ver si encontramos este bosón Higgs, si hay otros ciertos fenómenos de supersimetría, que todas esas cosas van a pasar solamente en ese momento. Tenemos una teoría que funciona muy bien y sabemos que ella va a fallar. ¿Y cómo va a fallar? Pues ese es el problema, que lo vamos a saber en ese momento. Se trata de poner en movimiento 100 millones de detectores de partículas subatómicas para sondear los niveles más finos y unificados de la naturaleza, para acercarnos al sueño de Einstein. Se trata de toda una proeza de imaginación y tecnología. Después del corte, seguiremos conversando con Yora Mickenberg sobre esta tarea, pero antes vamos a la sección Experimentos con Aura Científica con nuestra compañera Aura López. Pues querida Aura, ¿qué experimento nos traes el día de hoy? Pues hoy, Pepe, vamos a enseñar a la gente cómo hacer figuras geométricas con imanes en taparroscas y en agua. Para eso necesitamos 7 taparroscas, 7 imanes en forma de círculo, un recipiente con agua, y básicamente lo que sucede es que los imanes tienen polos magnéticos. Si el polo está del mismo lado, se debe de rechazar. Aquí vamos a ver. Claro. Y si el polo está de diferente lado, se debe de atraer, como este es el caso. Y lo que vamos a hacer nosotros es poner los imanes de los lados de donde se rechazan y vamos a ir poniéndolas de uno en uno. ¿Para crear un hexágono como ese? Sí, el chiste es hacer un hexágono. Aquí tenemos 7 taparroscas, pero mira, si quitas esta, tenemos aquí un hexágono. Claro. Porque este es el centro, el que va a estar haciendo que todo se mueva. La flor del hexágono. Exacto. Entonces vamos a poner aquí en el centro una taparrosca, luego la otra. Se están rechazando. Se están rechazando. Aquí, por ejemplo, podemos visualizar cómo se va a ir haciendo un cuadrado. Ajá. Y aquí ponemos otra. Aquí ponemos otra. Y acá ponemos otra.
Y al final de cuentas, Se van acomodando para hacer el hexágono. para hacer el hexágono, porque las fuerzas se repelen, Exacto. como en las relaciones interpersonales. Sí, a veces. como ese libro que dice los hombres son de Marte y las mujeres Marte. de Venus, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Bueno, pero el caso es que aquí vemos cómo se puede crear un hexágono amoroso. Así es. Pues como siempre, muchísimas gracias por tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. No, gracias a ti, Pepe. Volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica para ver que el sueño de Einstein de un campo unificado de todas las fuerzas de la naturaleza también ha sido retratado por un espléndido novelista. Los físicos experimentales luchan en el CERN con aceleradores, tuercas y tornillos para tratar de descartar o comprobar esta hipótesis, este sueño que se ha filtrado también en el arte. Es una gran historia, aquí, en La Oveja Eléctrica. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con el sueño de Einstein. El sueño de que detrás de los diversos fenómenos a los que estamos sujetos subyace un campo en donde se unifican todas las fuerzas que explora la física. Este también ha sido un sueño explorado por grandes artistas. Pepe Gordon conversa con Jora Mickenberg, líder del proyecto del espectrómetro de muones Atlas y el físico responsable de la propuesta de los experimentos que se llevarán a cabo en el colisionador de partículas del CERN para que funcione hasta el 2030. Estamos hablando de la tecnología más sofisticada con la que contamos hoy en día y que precisamente se está aplicando aquí en el CERN. Yo quisiera empezar por plantear algo que me parece muy interesante que aparece en una novela de Amos Oz que se llama Tocar el agua, tocar el viento, y en donde el personaje de la novela es un físico que trabaja en el desierto y que no tiene otra herramienta más que un lápiz, papel y su pensamiento. Su pensamiento para tratar de penetrar los niveles más profundos de la naturaleza. Y desde la soledad del desierto, él está buscando revelar algunas de las simetrías ocultas del universo de una manera bella por su simpleza y elegancia. Las palabras de Amos Oz retratan a ese físico así. Es alguien que trabaja aislado en una remota aldea, alejada de las carreteras, con la ayuda de nada más que una pluma, papel y soledad. Ha investigado, ha atrapado y repentinamente expresa un teorema asombroso, una solución simple, una respuesta cristalina, sorprendente. Y claro, de lo que está hablando de alguna manera es también de esta búsqueda de un campo unificado de todas las leyes de la naturaleza. Una cosa es imaginarlo en términos de hipótesis y matemáticas elegantes, y otra es tratar de probar su existencia. Y la verdad, lo que tú estás haciendo en el CERN, en este Centro Europeo de Investigación Nuclear, junto con una gran cantidad de científicos, es tratar de encontrar cómo se da esta unificación de las fuerzas de la naturaleza. Y bueno, tiene que ver también con un sueño, que es el famoso sueño de Einstein, que este sueño de encontrar que hay unidad en lo profundo de la naturaleza, es un sueño que viene de muy lejos, no nada más pasa por Einstein. No, viene de muchos físicos y es casi un principio de base por los físicos de altas energías, que tiene que existir una cierta unificación en el momento en que llegamos muy cercanos a la creación del universo, pues. Por supuesto, lo has planteado muy claramente, la ciencia tiene que ser agnóstica y algo, sin embargo, interesante es que esto no te exenta de tener una profunda emoción cuando ves el momento en que empieza el juego de la aceleración de partículas y se empieza a mover esta gran maquinaria para tratar de descubrir los secretos de la naturaleza. Creo que por algún lado alguna vez describiste que eso te conmovió hasta las lágrimas. Por supuesto. El primer momento que, bueno, uno construye, uno hace todas las mediciones, uno hace todos los test que puede, todos los control de calidad que puede, pero cuando uno pone 100 millones de detectores, bueno, en nuestro caso mi responsabilidad era solamente 2 millones. Nada más. Bastante. Y que uno para el haz a 150 metros del experimento, lo para, y ahí salen alrededor de 100.000 millones de un golpe que atraviesan todo el experimento, y uno ve que estos 2 millones de detectores están funcionando.
Sí, por supuesto, yo daba charlas y decía que esto, por supuesto que va a funcionar. Yo no lo creía. Y de pronto cuando uno ve que eso es impresionante. Y revela además Es impresionante. nuevas fronteras del conocimiento, Ya. que eso es lo importante. Y además, otra cosa Uno que no esta- se cree a sí mismo, pues. Yo creo hay muy poca gente que tiene suficiente confianza en sí mismo como para decir, sí. De hecho, es tan impresionante esto porque tú hablas también de que si alguna vez se descubre el bosón de Higgs, el premio Nobel tiene que darse a 8.000 científicos. Es cierto. Bueno, yo estaba como jefe de altas energías de la Sociedad Europea de Física, que teníamos un premio, no como el premio Nobel, un poco menos calidad, pero era un premio sumamente importante y eran las mismas condiciones que tienen que ser hasta 3 personas y yo cambié todas las reglas. Es gente que está buscando los secretos de la naturaleza realmente al nivel que no conocemos y tiene una mentalidad mucho más abierta. Eso es lo que reúne todo eso, o sea, entendemos que los problemas son mucho más fundamentales de lo que dice un líder político de un lugar o del otro. Lo importante es justamente lo que estaba diciendo antes, que tenemos grupos de técnicos, ingenieros, y especialmente técnicos, que es un nivel, si queremos decir, no es la gente que se interesa en buscar el bosón Higgs o la partícula supersimetría. Y ellos sí están trabajando juntos. Y ellos están orgullosos de contribuir a uno de los experimentos más fundamentales y más complejos del mundo. Y eso es lo impresionante. Que es ese orgullo de haber hecho algo por la humanidad. Y eso lo encuentro mucho más interesante. Pues, Giora, de verdad te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en la Oveja Eléctrica. Un placer. Gracias. El colisionador de partículas del CERN en Ginebra, Suiza, sin duda se puede catalogar como una maravilla de la civilización. Como dice el físico Göran Mickenberg, es uno de los experimentos más fundamentales y complejos del mundo. Es generador de conocimiento y tecnología que afecta y afectará nuestra vida cotidiana y se vincula con el sueño de Einstein para tratar de comprobar experimentalmente la teoría del campo unificado que mostraría que en medio de la diversidad de las fuerzas de la naturaleza late el pulso de la unidad. Curiosamente, eso es lo que ya nos muestran los investigadores, técnicos e ingenieros de diversas culturas que se unen, que se unifican en torno al sueño de descubrir los secretos de la naturaleza. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa con el físico Manuel López Micheloni. Pues querido Morsa, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en la Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, pues hemos estado hablando de la necesidad de la física experimental, pero esto es importante porque hay 2 tipos de física, la teórica y la experimental. En la teórica pues tenemos a Einstein haciendo lo que llamaban Gedanken Experiments, es decir, los experimentos que nada más son mentales. Pero ¿cómo traducirlo al universo de lo experimental? Sí, fíjate, Pepe, con respecto a los experimentos que Einstein planteaba, por ejemplo, está el famoso experimento, bueno, él encuentra como uno de los resultados fundamentales que la luz se curva, que el espacio es curvo y que la luz se curva. Ahora hay que probar, hay que hacer un experimento para probar eso, ¿no? ¿Y dónde diablos encuentras una manera de probar que la luz se puede curvar? ¿Qué tienes que hacer, no? Entonces necesitas, pues, un monstruo masivo, ¿no? Como el Sol. Como el Sol, para que la luz se curve y pase por la gravedad, ¿no? Es como una especie de, pues, no sé, una toalla donde pones una pelota muy pesada y todo alrededor se curva. Se curva. O como un colchón en donde pones algo muy pesado y entonces ahí se curva. Esa es un poco la idea. Y entonces va a haber un eclipse y entonces, según los cálculos, una estrella debería estar en tal lugar y resulta que la estrella se ve y no se debería poder ver, estaba atrás del Sol. ¿Y cómo es que la ven? Porque la luz de la estrella se curvó y pasó por el Sol, ¿no? Y entonces algo pasó después de eso, porque a Einstein le dijeron los resultados de ese experimento, ¿no? Sus experimentos tenían que coincidir con lo que él ya había planteado en términos de física teórica. Ahora, en cualquiera de los casos, la parte experimental no te la puedes brincar. El mejor experimento mental que puedas tener tiene que tener un asidero en la parte experimental. Y ese es lo apasionante de la ciencia, ¿no? El jugar
al límite, al extremo del pensamiento y también al extremo de la experimentación. Así es, Pepe. Pues como siempre te agradecemos mucho tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Bien, pasamos ahora a la sección Veo con Miriam Moscona, otra forma de hacer experimentos mentales, pero también experimentos de la física que se revelan con el arte de la fotografía. Pues querida Miriam, como siempre un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. También para mí, Pepe. Oye, bueno, pues con tus ojitos de mosquita eléctrica, tú sabes muy bien que hay mundos dentro de mundos dentro de mundos. Pues mira, Pepe, hoy vamos a ver dos imágenes que aparentemente no tienen nada que ver una con la otra. Sin embargo, hay algo en su estética y en su fragmentación que nos permite relacionarlas. Y una de estas dos imágenes fue premiada por la Nikon en su convocatoria Small World, que este año recibió 2,000 trabajos de 70 países. Y lo que vamos a ver es cómo esta convocatoria premia el arte, premia la ciencia y premia también esta forma de aislar el mundo pequeño, ampliarlo para hacer visible a nuestros ojos lo que no se puede ver, esta cajita dentro de otra. ¡Ay, qué maravilla! Pues vamos a verlo, ¿no? Esta es una obra fragmentada en 7 líneas. Al parecer, esas aparentes escaleras, por llamar de alguna manera a las líneas o renglones que suben y bajan, parecen inclinadas. Pero si lo vemos con más cuidado, notaremos que las 7 líneas son perfectamente paralelas. No lo parecen, ¿verdad? Esta otra habla de el arseniuro de galio, es decir, un compuesto de galio y arsénico. Se trata de un importante semiconductor y se usa para fabricar dispositivos como circuitos integrados a frecuencias de microondas, diodos de emisión infrarroja y células fotovoltaicas. Incluso los foquitos de LEDs necesitan de este compuesto. Denise Callahan, del Departamento de Física del Instituto Tecnológico de California, obtuvo el reconocimiento por esta obra gracias a una ampliación microscópica que produjo la presente composición de tintes contemporáneos y que cualquier museo estaría orgulloso de colgar en sus muros. Como siempre, nuestra querida compañera Miriam Moscona nos enseña a ver al cuadrado, si no es que no al cubo. Así llegamos al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Los esperamos en este espacio donde sigue flotando el sueño de Einstein, aquí en Canal 22. Somos una opción. Nos encontramos con el profesor Uri Alon en el Instituto Weizmann en Rehovot, en Israel, para conversar sobre la novela de la biología y los hallazgos que se pueden hacer al nivel celular para curar el cáncer. Yes, and we'll talk about the playfulness of science and how this playfulness can lead sometimes to amazing discoveries. Los esperamos en La Oveja Eléctrica. Aquí en Canal 22.